Muy buenas noches a todos. Hoy nos reúne el tema de la dolarización, sobre todo para tratar de ver cómo pasamos de la experiencia al aprendizaje. Hemos concluido con los tres panelistas. Tenemos invitados de lujo también aquí en la sala. No sé si alguno de ustedes, colegas, amigos, quisieran participar haciendo algún comentario, alguna pregunta, alguna duda que quieran plantear a los panelistas, ¿no? Al doctor Mahuad, al doctor Ocampo y al doctor Pachano. Jaime Dunn ha pedido la palabra, le vamos a dar primero a él. Los demás pueden pedir de la misma manera, levantando la mano del Zoom o pidiéndola a través del chat. Jaime Dunn, adelante. Muchas gracias, Roberto. Buenas noches. Un honor participar y poder hacer preguntas y comentarios. Un saludo especial a los expositores, al señor Mahuad, al señor Ocampo, al señor Pachano. A manera de pregunta y comentario, quisiera plantear tres ideas centrales en esto. La primera pregunta evidente que viene a la cabeza es ¿cuándo debe dolarizarse entonces una economía? Por los comentarios que hacía el mismo presidente Mahuad y hablaba muy bien con la analogía del nudo, entendiendo que el nudo es una gran crisis que hay que desatar, una crisis económica, y evidentemente hemos visto los temas de dolarización tanto en Ecuador y en su momento en Argentina, por efectos de una gran crisis donde de alguna manera la inflación en su momento era un tema a resolver. Sin embargo, me viene el caso de El Salvador a la cabeza. El Salvador es un país que hace su dolarización el año 2001, después de 8 o 9 años de tipo de cambio fijo y en plena estabilidad económica. O sea, realmente no había una crisis económica como tal, o por lo menos comparada con Argentina y Ecuador, por supuesto. El problema que se escucha que había en El Salvador era que sí había una separación de alguna manera entre las tasas de interés en ese momento, entre el colón y el dólar, y se trató de cerrar esa brecha. Pero creo que la conclusión a la que podemos llegar es que en El Salvador se hace la dolarización para sacar la política monetaria del ámbito político. Creo que no fue para desatar un nudo, fue para evitar que se arme un nudo algún momento, ¿no? Entonces, dejo eso como más que como pregunta, como una reflexión para el análisis. El segundo tema, y creo que es fundamental, y el presidente Mahuad y Pachano lo han mencionado, es el tema de lo que la gente prefiere. No nos olvidemos que al final de cuentas el dólar es como cualquier otro bien. Y creo que es fundamental en una dolarización pensar en lo que la gente quiere. No estoy seguro que una dolarización impuesta por el Estado, es decir, mañana es dólares y punto, sería exitosa si es que la gente no manifiesta el interés por tener ese dólar. Es más, recordemos que en el mismo caso de la dolarización de El Salvador, en realidad no desapareció el colón. Es más, sigue vigente el colón. Y la gente hace pagos y transacciones en la moneda que más prefiere. Por supuesto, el colón ya ha ido desapareciendo en el tiempo, pero en realidad se dijo que convivan las dos y que la gente escoja. Y al final escoge el dólar. Algo similar sucede hoy en día en Panamá. El Balboa en realidad se supone que sigue vigente. Lo que pasa es que nadie lo usa porque la gente prefiere el dólar. Y finalmente quisiera traer a la mesa el tema atado con esto de lo que la gente prefiera, que en Argentina y Venezuela, de alguna manera ya existe una dolarización espontánea, digamos. O sea, no será formalmente el dólar la moneda, pero con seguridad el dólar es lo que manda. La gente prefiere dólar, las transacciones se hacen pensando en los dólares, y eso sucede, por supuesto, en Argentina y Venezuela, y tenemos una situación donde la gente ha escogido al dólar y solo se necesita la formalización. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Le voy a dar la palabra ahora a Pablo Cuba Borda. Adelante, Pablo.
Gracias, Roberto, y muchas gracias por este evento. La verdad que he aprendido mucho de las tres conversaciones. Quería simplemente eh, leer pero 5 lecciones de un artículo que tiene un compatriota del presidente Mawad en el Financial Times, de Luis Jacome, y quizá tomar eso como un punto de conversación para todos los que han presentado. Y él dice, así muy resumido, 5 lecciones sobre dolarización. Dice, la primera es que obviamente la dolarización es efectiva para estabilizar la inflación, pero que la estabilidad de precios puede demorar un tiempo. Creo que eso es lo que se ha visto en Ecuador también. Que segundo, dolarizar no es necesariamente una garantía de disciplina fiscal, que es lo que también se comentaba. Tercero, que la dolarización no genera un boom de crecimiento de forma automática. Cuarto, que la dolarización hace más vulnerable a un país con respecto a la volatilidad externa. Y quinta lección, que las economías dolarizadas sufren mucho más cuando el mercado laboral no es flexible. Entonces, no sé si nos puede comentar un poco desde la perspectiva de Ecuador y no sé si esto también sirve para motivar los desafíos que tiene Argentina hacia adelante. Gracias. Gracias, Pablo. El tercero que está en lista pidió la palabra es Juan Antonio Morales, expresidente del Banco Central. Así que le voy a pedir a Juan Antonio que abra su micrófono y le damos la bienvenida. Adelante, Juan Antonio. Sí, gracias, Roberto. Yo he escuchado con muchísimo interés las tres presentaciones y sí que fueron muy interesantes, pero de entrada déjenme decir que discrepo con la dolarización. La estabilización de una verdadera hiperinflación que tuvimos en 1985 se hizo sin dolarización. Y después también me sumo completamente a las interrogantes que tiene Luis Jacome, ¿no? Y en particular, no me parece que se pueda concluir que la dolarización impone disciplina fiscal, ¿no? Cuando uno ve los datos, y los tengo a mano, ¿no? Los datos de Ecuador y de Salvador, no parece que haya habido mucha disciplina fiscal. De hecho, Ecuador tuvo que renegociar su deuda el año 2020. Entonces, y por último quiero decir que yo veo siempre al dólar como un caso extremo de tipo de cambio fijo, porque los sistemas bancarios nacionales crean dinero también. En la Argentina se hablaba de los argendólares, en Bolivia hablábamos de los bolidólares, que eran el dinero secundario creado por el sistema bancario. Y allí vuelvo a insistir, ¿no es cierto?, que ningún sistema cambiario va a funcionar si no hay suficiente disciplina fiscal. Muchas gracias, Juan Antonio. Habiendo recogido 3 participaciones, les voy a volver a pedir a los panelistas que quieran contestar, escojan alguno de los comentarios y les cedo la palabra entonces a doctor Yamil Mahuad. Adelante, doctor Mahuad. Gracias, son muy buenos puntos los que ustedes han planteado. Empecemos por los de Jaime. ¿Cuándo hay que dolarizar o cuándo se podría dolarizar? Depende del hígado del paciente, vuelvo a la analogía. Si ustedes llegan a la conclusión de que ya no se puede vivir como se está y no hay posibilidades lógicas de que se pueda seguir con lo mismo o mejorarlo, ¿qué sentido tiene no cambiar? Aquella famosa frase de Einstein de que una forma de locura es continuar haciendo siempre lo mismo y esperar resultados distintos. Entonces, si estamos ahí en este forcejeo permanente, en países que se caracterizan porque no entienden una de las reglas de la democracia, que es la capacidad de establecer compromisos, de negociar en el buen sentido de la palabra, de establecer políticas de Estado para un país, y donde la confrontación es la ley de todos los días. Si se ve que eso no es posible, hay que buscar una alternativa. Ahora, eso tiene que definirlo cada persona. Un argumento así como Emilio y Simón señalaban cosas que se dicen, yo quiero añadir una a la lista esa.
Un argumento es, pero si fuera tanta maravilla la dolarización, ¿por qué no han dolarizado otros países? Eso demuestra que no es buena. Es como decir, si un trasplante de hígado es tan bueno, ¿por qué no se trasplantan el hígado todas las personas? Bueno, porque solo es bueno para aquellos que lo necesitan. Pero cuando el hígado ya no funciona, no hay otra alternativa. Cada país tendrá que definir si está en la hora 24, si todavía puede tratar de desatar el nudo, o si ya tiene que cortarlo, porque si no entra en la hora 25 y es irreversible. Esa sería mi respuesta a la primera de Jaime. Es interesante, soy amigo del ministro de Finanzas de El Salvador, que tomó la decisión de dolarizar. Y lo que Jaime planteó es absolutamente cierto. Comparando notas de las experiencias de los dos países, mientras nosotros lo hicimos para salir de un lío descomunal, El Salvador lo hace en una total situación de estabilidad. Y yo le he preguntado, ¿por qué lo hiciste? A mí no me quedaba alternativa, pero ¿por qué lo hiciste? Y él me dijo, porque en el gobierno había el temor de que viniera un gobierno de izquierda y desarmara esa estabilidad. Y una manera de blindar al sistema contra esa posibilidad fue adoptar el dólar. Y dos cosas interesantes. Nosotros dolarizamos contra la opinión del fondo y sin ayuda de ninguna naturaleza. El Salvador lo hizo en el 2001, efectivamente, y fue negociado con el gobierno americano y negociado con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario apoyó y dio todas las ayudas y estaban créditos o dinero que podía ser necesario. Ahora, de otro lado, la economía ecuatoriana ha crecido muchísimo, pero no estamos hablando de panaceas. Yo fui depuesto, vine aquí a la Universidad de Harvard, que me invitó a venir como fellow, y al año siguiente el Ecuador creció al 5%, que era un récord en América Latina en el año 2000. Y entonces me invitaron a conferencias, pero es que es el país que más ha crecido gracias a la dolarización. Yo decía, un momento. En el año previo caímos 7%. Ahora estamos creciendo 5%. Es decir, estamos recuperando parte de lo que perdimos. A mí me gusta ser serio. No me gusta tomar las cosas por las hojas y tratar de populistamente mandar mensajes incorrectos. Entonces, Ecuador ha crecido brutalmente, pero una cosa extraña, en El Salvador la dolarización no ha ayudado para un gran crecimiento económico. Esa es una pregunta que he visto que se hacen algunos macroeconomistas. El tema de la gente, el tercer punto de Jaime, es lo que yo llamo el test del cuco. Como usted muy bien lo dice, si culturalmente eso no forma parte de la vida, la medida no va a prosperar. Hay que construir sobre lo que existe. Y como la gente, es lo que está pasando ahora en Argentina, naturalmente se refugia, o usemos la palabra refugio, se refugia en el dólar. Y ya hay una práctica de usar ese mecanismo. Entonces, si ya está ahí, ¿por qué no desarrollarlo un poco más? La gente no es tonta. ¿Por qué la gente defiende la inflación? Perdón, la dolarización. Simón ha planteado ya algunos de los temas más importantes. Primero, imagínense ustedes ahora la situación de mi país, con elecciones anticipadas, una crisis política brutal, con cero devaluación y con la segunda inflación más baja de América. ¿Cómo se explican eso? Imagínense eso sin dólares. Es que sería el infierno total y absoluto. Entonces, sí es un freno, no resuelve todo, pero sin duda ayuda. Primero, eliminamos la inflación. La ventaja, y es muy bonito el título que ustedes le pusieron a la conversación que tenemos hoy, tenemos 23 años de documentación sobre lo que pasó en Ecuador. Cuando nosotros dolarizamos, fuimos el primer país en el mundo. Fue un salto de fe a la final, confiando en criterios, en principios, en números. Pero no teníamos de dónde aprender. En cambio ahora, para lo que pueda servir, pues mi país es un ejemplo, pero para lo que pueda servir, tenemos 23 años de historia. Sí tuvimos, Juan Antonio, en los primeros 7 años, disciplina fiscal. Sí se asustó la gente, sí se asustaron los políticos. 7 años en donde el presupuesto se manejó bien.
hasta que vino el correísmo y rompió todas las amarras. No solo gastó toda la plata que se había acumulado por gobiernos anteriores, aprovechando un precio del petróleo alto, la agotó. No solo que echó mano a fondos de seguridad social, de los encajes bancarios de los bancos, etcétera, sino que empezó a gastar y endeudó al país de manera bárbara, especialmente con créditos de China, con tasas de interés que no estaban claras, con condiciones que no estaban transparentes, etcétera. La dolarización es una gran barrera, pero es imposible. Si viene una persona y rompe todos los esquemas y se pasa por encima de todas las barreras, por supuesto. Estamos hablando de extremos de práctica política y no es una barrera contra todo. En eso estamos de acuerdo. Luego, la peor situación para la gente de salarios fijos es un país semidolarizado o no dolarizado oficialmente. Porque mientras todo el que puede se defiende con el dólar, la persona que recibe el sueldo en moneda nacional no tiene alternativa alguna. Y el gran cambio, puesto por Simón con el ejemplo de la persona que cuida carros, es que personas de muy bajos ingresos se convirtieron en sujetos de crédito. ¿Quién le vende a plazos a una persona pobre en un país con alta inflación? Porque el sueldo que en enero le alcanza para la cuota de la licuadora, tal vez en mayo ya no es suficiente. Y empezaron con crédito para licuadoras, para electrodomésticos. Después avanzaron a comprar carros, avanzaron a comprar algunas casas. Es decir, se consolidó una clase media que empezaba a formarse, con un gran apoyo para ellos, porque los convirtió en sujetos de crédito confiables. Adicionalmente, en el caso del artículo que menciona Pablo, Luis Jácome, el autor del artículo, fue presidente del Banco Central del Ecuador. Y miren lo que son las cosas. En el esquema teórico de la independencia de un banco central, los directores debían durar 6 años, mientras los presidentes en el Ecuador duran 4. Queríamos una estabilidad tan brutal que fueran más permanentes que los nombramientos o las elecciones políticas. Segundo, podían tomar sus decisiones con total independencia. ¿Qué pasó? Que vino una crisis grande y en 2 años, el Ecuador tuvo 3 directorios del Banco Central. O sea, fue mucho más inestable que antes. El propio economista Jácome, en el pic de la crisis más grande que tuvimos, renunció a la presidencia y renunció el directorio con él. Y unos meses más tarde dolarizamos. Entonces, en su manera de pensar, la dolarización nunca fue una buena alternativa. Pero veamos las evidencias. Él dice, si tomé nota, Pablo, de lo que usted mencionó. Primero, está probado que controla la inflación. Primera lección. No es, como decimos en el Ecuador, pelo de cochino. Que se logre controlar la inflación es un gran logro. Segundo, no garantiza que haya disciplina fiscal, y ahí hice la explicación. Protege bastante, mejor que otros sistemas, excepto cuando viene una persona que arrasa con todo. No produce un crecimiento automático. Claro, es que no estamos hablando de fórmulas milagrosas. El ministro de Finanzas que dolarizó conmigo, se llama Alfredo Arizaga, y acaba de publicar un artículo bien interesante, desde el punto de vista lógico e intuitivo. Si es que Perú tiene, Colombia tiene un sistema muy flexible, que pueden utilizar el cambio para promover exportaciones, etcétera. Se manejan muy bien y tienen mucha experiencia. Si Perú tiene un sistema mucho más conservador, flexible, pero mucho más conservador, y reconocido por casi todo el mundo como un gran sistema. Y el Ecuador tiene la rigidez total, porque tiene el dólar, no puede moverse. Intuitivamente, las exportaciones de qué país deberían haber crecido más en los últimos 20 años. Colombia.
Ese es el modo de pensar tradicional. Bueno, contraintuitivamente, la comparación que hace Alfredo Arízaga, primero saca la exportación de petróleo, que podría distorsionar las cosas. Se refiere solo a exportaciones del sector privado. El país que más crece en sus exportaciones es Ecuador, a pesar del cambio rígido. ¿Por qué? Porque es absolutamente cierto que perdemos el ángulo de la competitividad de la devaluación. El ejemplo más típico, si exportamos banano y Colombia exporta banano y vamos a los mismos mercados y Colombia devalúa y nosotros no podemos, el banano colombiano se va a vender más. Porque recibe el exportador colombiano los dólares, los cambia a pesos, recibe más pesos por dólar, con esos pesos paga salarios y algunos costos de producción y por lo tanto puede vender la fruta más barata. No, ojo, estamos compitiendo a costa del salario de los trabajadores. Ojo, no es gratis. Estamos deprimiendo el salario de los trabajadores para tener mejores precios afuera. En el caso de Ecuador no podemos hacer eso. Pero tenemos dos cosas que han sido formidables. Tenemos tasas de interés razonables. Llegaron a ser tasas de interés internacionales, que nunca ocurría antes porque dependían de la tasa de inflación. Pero como la inflación cayó a los niveles que señaló Simón, entonces ya las tasas de interés venían relacionadas con eso. Y segundo, no teníamos devaluación. Entonces, de una economía en donde en una fábrica el gerente más importante no era el gerente de producción, era el gerente financiero, el que tenía que ver cómo jineteaba con el dinero, cómo movía los capitales, qué compraba, a qué plazo ponía, etcétera. Se cambia. Y ahora el gerente de producción, porque hay que competir por productividad, no por devaluación, se convierte en la persona más importante. Un ejemplo importante son las flores en el Ecuador, las flores que exporta la sierra. Normalmente los floricultores calculaban su costo por hectárea. Tuvieron que ir puliendo mucho más eso. Empezaron a calcular el costo de producción por metro. Y ahora hay algunos que están calculando el costo de producción por planta. Entonces hay formas de competir que no sea devaluando la moneda. Y de hecho nuestra economía está creciendo. El presidente Lasso decía que para el año próximo, organismos internacionales prevén que la inflación ecuatoriana sea la segunda más baja del mundo, ya no solo de América Latina. Entonces, eso sobre el crecimiento automático. No es automático, pero los resultados son buenos. Tomé la nota muy rápido de las otras, así que no las avanzo a leer. Y Juan Antonio, sí. Cuando el hígado está mal hay que hacerlo. Yo comprendo su posición de ser escéptico y de que no le guste de entrar a algo así. Fíjese que me pasó a mí. Fíjese que le pasó a Emilio. Nos acaba de contar que él era un escéptico. Yo supongo que el propio Simón no habrá visto esto con una sonrisa cuando apareció. Pero ahora han cambiado las cosas. ¿Cuáles eran las dos preguntas que se discutían en el Ecuador cuando tomé la decisión? Primero, el gran grupo de macroeconomistas ecuatorianos estaba en contra. Estaba en contra. Artículos en los periódicos, opiniones publicadas, el Fondo Monetario en contra. O sea, estábamos solos. Entonces, la primera pregunta ¿es conveniente o no es conveniente esto para el Ecuador? Primera pregunta. Luego de ahí se derivaban y se han derivado en el tiempo dos preguntas. Primero, ¿a qué tasa dolarizan? Es una pregunta clave. Veo que se discute ahora en Argentina. ¿Hay suficientes dólares en el Banco Central para dolarizar? ¿Sí o no? Y si los hay, ¿a cuánto dolarizan? Y mucha gente dice, no hay dólares o la tasa es imposible y cancelan la discusión. Hay que darle más tiempo, hay que estudiar más las cosas. Y yo coincido con que la gente pueda oponerse a la dolarización. Por supuesto que coincido. Es un tema polémico, pero me encantaría que se opongan por las razones correctas, con las cifras reales, viendo la realidad, no con teorías. Entonces,
Las otras dos críticas venían de un grupo que decía, ¿por qué se apuró tanto? No estaba listo el país. Tomó la decisión por razones políticas, no había los estudios, no había nada. Es un grupo. Y el otro grupo que decía, ¿por qué se demoró tanto? ¿Por qué no dolarizó antes de que se devaluara tanto la moneda? No advierten que no había la tercera pata de la mesa, que era el acuerdo político, sin lo cual no se podía avanzar. Eso sería así rápidamente. Muchas gracias, doctor Majhuad. No sé si Emilio Campo quisiera hacer algún comentario a alguna de las preguntas o a la exposición que acaba de hacer doctor Majhuad. Sí, yo haría algunos comentarios. Primero me voy a referir a El Salvador brevemente. Salvador tenía un problema, era el FMLN, que de hecho terminó gobernando casi 10 años. Y la idea de Manuel Hintz y Juan José Dabú era que la dolarización iba a ser de alguna manera un freno a la reversión de las reformas que ellos habían o que se habían hecho durante la década de los 90. Así que fue una situación muy peculiar la de El Salvador y muy racional. En Ecuador fue distinto y en la Argentina me imagino que será distinto. Segundo, con respecto a las cifras o los puntos que hace Jacome, yo me referiré a los últimos dos. En primer lugar, cuestiono totalmente el argumento de que la dolarización hace que los países sean más vulnerables a shocks externos. Si uno mira la evidencia, eso no es cierto. Segundo, hace un comentario respecto a que los países que tienen salarios rígidos y que no, digamos, que en un caso de un shock externo no pueden ajustar para abajo, esos países sufren más. Y él toma en general el caso de Ecuador, y en el fondo en el caso de Ecuador lo que tenemos es que bajo la presidencia de Correa por decreto aumenta los salarios 70% en dólares en 5 años, de 2007 al 2012. 70% en dólares, eso era parte del proyecto populista de Correa. Entonces, claramente, si a una economía dolarizada uno le pone populismo, esa economía va a sufrir. Pero la comparación con Argentina demuestra que el populismo es mucho más costoso cuando el populista tiene moneda propia. Entonces, eso es un punto esencial que el señor Jacome nunca percibe. Respecto al tema de la disciplina fiscal, me voy a referir a una conversación que tuve con Manuel Hintz hace unos 10 días, que es muy interesante, y también lo voy a referir a algunos comentarios que hizo Yamil. Manuel me decía, tú sabes, Emilio, que El Salvador hoy tiene una prima de riesgo país de 1.800 puntos básicos y tiene un déficit fiscal de casi 3,5% del PBI, y consecuentemente el ministro de Economía no puede dormir tranquilo porque tiene que ver cómo va a hacer para financiar ese déficit. Mientras tanto, su asistente puede negociar un crédito hipotecario a 24 años al 7% anual. Esto es uno de los temas centrales de la dolarización, y es que aísla, y una de las razones por las cuales el populismo no es tan costoso con una dolarización, es que la dolarización aísla al sector privado de los desmanes y los descalabros fiscales que puede provocar un gobierno populista. Basta ver, y esto no lo digo yo, basta ver, vayan al Banco Central del Ecuador, bajen la información respecto a las tasas de interés, al volumen del crédito al sector privado, y van a ver que Ecuador, que defaulteó 2 veces, diciembre del 2008 y en mayo del 2020, en ambos casos la prima de riesgo país se disparó por arriba de 4.000 puntos básicos, y las tasas de interés locales, domésticas, prácticamente ni se movieron, y el crédito al sector privado siguió aumentando. Lo mismo ocurrió en la crisis política del 2022 y la crisis política de estos días que estamos viendo en Ecuador, que la prima de riesgo país se ha disparado y las tasas domésticas ni se han movido, mientras que el crédito sigue aumentando. Entonces, esto es un tema central. Y el último punto que resaltaría, y que es muy particular a la Argentina, que es el país que realmente me importa, es el siguiente. No sé si ustedes saben, pero la Argentina es el país que más dólares billete tiene en circulación en el mundo.
Según las estimaciones, que obviamente no son muy precisas, pero según las estimaciones, hoy en la Argentina hay el equivalente a 200.000 millones de dólares en billetes dólares. En la Argentina uno no puede comprar un departamento si no es en dólares. Nadie vende un departamento si no es. Todas las propiedades. El casero que yo tengo acá en el medio del campo, a 500 kilómetros de Buenos Aires, se acaba de comprar un terreno y lo tiene que pagar en dólares. ¿Okay? Entonces, en la Argentina hay 200.000 millones de dólares billete en circulación. Y la circulación monetaria, es decir, todos los pesos emitidos por el Banco Central hoy al tipo de cambio libre, equivalen a 9.000 millones de dólares. ¿Okay? Es decir, que los billetes en dólares son 20 veces el volumen de billetes en pesos. Y si quisiéramos tomar el M3, incluyendo todos los depósitos del sistema bancario, bueno, en Argentina, al dólar libre, esos depósitos hoy valen 68.000 millones de dólares. Es decir, en la Argentina tenemos una situación extrema de dolarización, en la cual tenemos todos los costos de una dolarización, porque el hecho de que estemos tan dolarizados hace que la política económica no sea efectiva y que sea muy difícil estabilizar, por obvias razones, porque el Banco Central no controla la liquidez de ninguna manera. Pero además hay otro problema, y que viene al punto de Jacome. Y me recuerda una frase de Rudy Dornbush. Rudy Dornbush decía que uno de los argumentos en contra de la dolarización era que le quitaba a las autoridades la política cambiaria como herramienta para amortiguar los shocks externos. Y lo que decía Dornbush es que los países, las economías emergentes, raramente utilizan bien la política cambiaria. En el caso argentino, para que se den una idea, en los últimos 20 años hubo 2 ciclos de apreciación fuerte del dólar a nivel internacional, que obviamente afectaron a Ecuador por estar dolarizado. Bueno, en Argentina, la apreciación del peso en estos 2 ciclos de apreciación del dólar fue mucho mayor que en Ecuador. Es decir, que el Banco Central en la Argentina sigue una política cambiaria totalmente procíclica. De hecho, en los últimos 2 años que el dólar se ha apreciado a nivel internacional, en Ecuador el tipo de cambio real se ha depreciado porque, como bien decía Yamil, en Ecuador la inflación es más baja que en Estados Unidos. Y en la Argentina hemos tenido una apreciación brutal de casi 30% en términos reales. El tipo de cambio real se ha apreciado 30%. ¿Por qué? Porque el populismo esencialmente sigue una política procíclica y en la Argentina es una realidad. Entonces nosotros tenemos un tipo de cambio real que se comporta prácticamente como si estuviéramos dolarizados, pero peor que como que estuviéramos dolarizados. Entonces, en la Argentina a mí no me queda absolutamente ninguna duda, de que la dolarización, entre las alternativas subóptimas, que son asequibles, porque en la Argentina un Banco Central independiente no es una opción asequible, ya lo probamos, sabemos que con este sistema político se lo van a llevar puesto. No tengo dudas de que la dolarización es la que mejores chances de éxito tiene. Y terminaría diciendo, tampoco tengo dudas de que estamos hablando de Argentina, un país experto en los fracasos, y consecuentemente cualquier alternativa en la Argentina tiene alta probabilidad de fracasar. Pero insisto, la dolarización es la alternativa que mejores chances tiene de sacar a la Argentina de este marasmo y darle por lo menos algunas décadas de estabilidad. Si a mí me dijeran, usted para la Argentina con la dolarización puede conseguir 22 años de inflación anual de 3,5% y crecimiento del PIB per cápita de 1,2%, que no es una barbaridad, yo diría sí, firmo. ¿Dónde tengo que firmar para eso? Bueno, eso es lo que tuvo Ecuador. Entonces, esos son los comentarios que yo tengo a lo que escuché previamente. Les agradezco nuevamente su atención y espero que les haya resultado interesante el aporte de mis comentarios. Simón, tienes la palabra si quieres Dos comentar cosas algo. muy breves de la relación, digamos, de la dolarización con impacto social y político. La una, se habla mucho de que la dolarización
impide, digamos, no es impide los shocks externos o más bien los magnifica, perdón, por la imposibilidad de devaluar. Yo creo que, como decía ya Yamil, la devaluación es un castigo a los trabajadores, a las personas de salario fijo sobre todo. Entonces es jugar con una competitividad externa a cambio de empobrecer a un gran sector de la población. En segundo lugar, yo creo que la dolarización evidentemente no es la panacea, digamos, para lograr la estabilidad incluso de políticas macroeconómicas. Eso depende de muchos otros factores. Creo que ahí tenemos un problema, si se quiere, de toda esta política populista que se ha regado por todos los partidos, ¿no? Y finalmente, me parece que uno de los problemas más graves que tienen nuestros países, y ahí digo gran parte de nuestros países, es el de la dolarización informal, o esta dolarización escondida, que se produjo antes precisamente en Ecuador de la dolarización y que existe en Bolivia permanentemente y en Argentina más que nada. Los datos que nos acaba de dar Emilio Campos son clarísimos, ¿no? Es decir, esta forma de que las transacciones fundamentales se hacen en dólares, pero de una manera informal. Informal en el sentido de que no es la moneda de curso legal, me refiero a eso. Y eso perjudica mucho más a los sectores más pobres. No es a los sectores más pudientes, es a los sectores más pobres. Entonces, ahí viene una contradicción precisamente con las izquierdas de nuestros países, que ven además a la dolarización como una pérdida de soberanía, como que el dinero significara soberanía, que es otro de los aspectos con lo que hay que desmitificar. Entonces, me parece a mí que esos elementos hay que tomarles en cuenta también, además de los de carácter económico. Gracias, Simón. Tenemos 3 participantes que han levantado la mano. Son José Luis Evia, Luis Carlos Gemio y Ronald McLean. Les voy a dar la palabra en ese orden antes de dar el turno final a los panelistas. Pero quería comentarles algo en relación a la participación de Juan Antonio, ¿no? Hace un tiempo me comentaba el expresidente Sánchez de Lozada que en el año 85, en plena crisis, estaban encerrados por el presidente Paz Tensoro para diseñar lo que vino a ser el decreto 21060 de las reformas y consideraron la posibilidad de la dolarización en Bolivia, ¿no? Era un momento de crisis muy, muy aguda, había una cantidad enorme de billetes en manos del público, un poco como está ocurriendo ahora. Y finalmente desistieron de hacerlo y optaron más bien por este sistema de la flotación sucia, en la idea de que eso les iba a ayudar a financiar parte de los recursos del Estado. Entonces, simularon la existencia de un mercado libre de dólares que fue administrado muy honestamente, muy rigurosamente por el Banco Central, entre otros a cargo de Fernando Candy y Juan Antonio Morales, están acá, pero claramente esa opción no dependía de la medida de la flotación sucia o lo que fuera que se decidió en ese momento, sino de la independencia del Banco Central y de la disciplina fiscal del propio gobierno. 2 cosas que lograron parcialmente o en gran medida durante esos años. Pero cuando no hay eso, obviamente sucede lo que nos ha sucedido en los últimos años, que es de una indisciplina fiscal enorme, se ha desperdiciado las reservas monetarias y luego de haber tenido reservas cuantiosísimas, nunca como en la historia de Bolivia, en este momento hay escasez de dólares en los bancos y en el Banco Central y había una crisis de liquidez muy, muy grande, mientras, por supuesto, como han mencionado también en este caso, una gran cantidad de billetes en dólares están en poder del público, ¿no? Entonces, el gran desafío es cómo lograr que esos billetes salgan, se formalicen y dejen de causarle daño a la economía. Entonces, me parece que la experiencia nuestra también, en este caso, sirve para apuntalar el dato contrafáctico de por qué no haber dolarizado en su momento puede estarnos causando un daño tremendo y nos está llevando al borde de una crisis como la estamos viviendo en este momento. Le doy la palabra ahora entonces a José Luis Evia, luego Luis Carlos Gemio y finalmente Ronald McLean. José Luis.
Sí, buenas noches, muchas gracias. Quiero agradecerle al presidente Mahuat la generosidad que tiene con su tiempo para compartir con nosotros y a los otros expositores también. Han sido exposiciones muy interesantes. Yo también me voy a declarar un escéptico de la dolarización y por una razón, pero tengo básicamente dos preguntas, ¿no? La pregunta es, mi primera pregunta es, ciertamente yo no conozco la realidad ecuatoriana, pero por lo que ustedes me han mostrado, ciertamente la dolarización ha sido muy beneficiosa para el Ecuador, ¿no? Ahora, yo me pregunto si no hay un problema de inferencia, es decir, los últimos 20 años, más o menos, han sido unos años de bonanza para todos los países de América Latina, ¿no? Entonces, si yo le pregunto al presidente Luis Arce ahorita, me va a decir que su modelo es el mejor, que es una maravilla porque tenemos la inflación más baja, hemos crecido, ha triplicado el PIB per cápita en los últimos, no sé, 15 años, etcétera. Entonces, digamos, estamos viendo una situación, unos años de bonanza para la economía, las economías latinoamericanas. Probablemente los últimos años no, pero habrá que discutir sobre eso. En un régimen mundial que es completamente distinto. Ciertamente hay un cambio del régimen económico en el mundo a partir de estos años, ¿no? Teníamos tasas bajas durante décadas, las últimas décadas, eso está cambiando completamente. Y entonces yo me pregunto si en ese nuevo ambiente, que promete ser mucho menos beneficioso para las economías latinoamericanas, la dolarización también va a poder funcionar. Mi primera pregunta. Mi segunda pregunta, que es más bien mi temor, ¿por qué le temo a la dolarización? Sería el nombre de mi paper, tal vez, ¿no? Ciertamente hay una evidencia de que los tipos de cambio muy fijos aumentan las variabilidades, ¿no? Entonces, shocks positivos tienden a ser mucho más beneficiosos para los países, shocks negativos tienden a ser mucho más llevarnos a una depresión mucho más fuerte, ¿no? Entonces, hay hay evidencia empírica sobre eso, ¿no? Ahora, entonces el problema es que si en países como Bolivia, que están sujetos a fuertes shocks, yo veo el peligro de que uno de esos shocks nos lleve a una depresión tan fuerte que no podamos utilizar las políticas públicas para aminorar esos shocks, y eso puede llevarnos a una depresión muy profunda, que es también parte del argumento de Jacome, ¿no? Pero creo que además con también evidencia histórica, ¿no? Digamos, ¿por qué se abandonó el patrón oro en el mundo? Claramente por la Gran Depresión, digamos, las grandes depresiones que tuvimos, y cómo salió Inglaterra de la Gran Depresión, Estados Unidos, abandonando en parte el patrón oro, ¿no? Entonces yo creo que esa es una enseñanza, un punto a tener en cuenta, ¿no? Y también, y aquí va la pregunta ligada a esta observación, ¿qué pasó en la Argentina, ¿no? La Argentina tenía una convertibilidad, y tuvo que salir de la convertibilidad porque la depresión fue muy fuerte y la reacción de la población también fue muy fuerte y tuvo que abandonarla, ¿no? Entonces, mi temor es que perdamos ese instrumento, que llegue un shock muy fuerte, que haya una gran depresión y que eso tenga también, porque evidentemente si no tenemos esas políticas, puede ir sobre el mercado de trabajo, como apunta Jacome, y entonces una depresión muy fuerte también genera temas políticos muy fuertes, como creo que fue el caso de Argentina. Tal vez el señor Ocampo, obviamente siendo argentino, conoce mejor eso y tal vez nos puede ilustrar. Muchas gracias otra vez. Gracias, José Luis. Luis Carlos Gemio, por favor. Muchas gracias. Gracias también a los 3 expositores por sus bien importantes presentaciones. Yo creo que de acuerdo a todo lo que se ha dicho hoy día, yo diría que los países que se han dolarizado en diferentes circunstancias, ¿no? El caso de El Salvador no estaba expuesto a una crisis. También podríamos decir lo mismo de las economías de Europa, que decidieron unirse al euro, digamos, y tomaron esa decisión en un momento en el cual no estaban atravesando una crisis evidente.
El caso de El Salvador tal vez es mucho más justificable porque es un país pequeño, tiene mucho comercio con Estados Unidos, hay 2,5 millones de salvadoreños que viven en Estados Unidos, que mandan remesas, que equivalen a un 25% del PIB. Entonces, es natural que un país en esas condiciones pueda preferir dolarizarse, digamos. En el caso de Latinoamérica, nuestros países cuando salían de la crisis de los años 80 y empezaban a realizar las reformas estructurales de los años 90, Chile había empezado con estas reformas mucho antes. Yo creo que algunos países sí pudieron crear la institucionalidad suficiente como para tener bancos centrales independientes que funcionaran y por lo tanto podían conducir política monetaria independiente, ¿no? Y no necesitaron dolarizarse. En el caso del Perú, por ejemplo, o Colombia, Chile de mucho antes, Bolivia inicialmente había optado por esa opción, que yo creo que sería como el primer mejor, ¿no? The first best, en términos de tener institucionalidad, y eso nos garantiza la estabilidad. Pero en el caso en el que no se pueda tener esa institucionalidad, yo creo que la dolarización vendría a ser como un second best, digamos, ¿no? Que nos permitiría aislar, como se dijo en las presentaciones, la política fiscal y el gasto fiscal y todo eso y que no interfiera en la actividad privada. Eso sucede en El Salvador, a pesar de que no es una garantía de que se va a mantener la estabilidad fiscal. Eso está absolutamente probado, ¿no? Porque los déficits siguen elevados, han aumentado mucho más en términos durante la pandemia, ¿no? Entonces, en Latinoamérica, como que hay dos grupos de países que pueden tener institucionalidad y mantener su propia moneda y mantener la estabilidad y inflación baja, y otros que posiblemente no van a poder o no por diferentes motivos, van a verse obligados a dolarizar, digamos, como una salida, como un tapón a ese tipo de situaciones, digamos, de excesivo emisión y de no tener un banco central independiente, ¿no? Bien, esa es mi intervención. Gracias, Luis Carlos. Ronald McLean, por favor. Gracias, un saludo a todos. Bueno, yo diría, y refiriéndose precisamente a la Bolivia de hoy, que la situación de excepción que tuvimos durante los años 85, digamos a los 2000, con un presidente del Banco Central como Juan Antonio Morales, ministro de Hacienda como Fernando Candia y los otros compañeros que están aquí, es pues la excepción a la regla, ¿no es cierto? En un país tan expuesto al populismo como es Bolivia y con esta prueba que tenemos ahora, yo estoy totalmente a favor de que viéramos esta posibilidad de dolarizar, porque además, como lo ha dicho Yamil, ellos fueron los primeros y se lanzaron con un acto de fe prácticamente en esta aventura y lo han hecho bien, Los países de más baja inflación entiendo que son Ecuador y Panamá, otro país prácticamente dolarizado, y en países como los nuestros, como Bolivia, tan proclive al populismo, yo creo que sería una especie de seguro de vida, ¿no? En el caso actual, por ejemplo, nosotros hoy veníamos saliendo de una flotación sucia que se ha manejado muy bien, responsablemente por muchos años, etcétera. Pero luego entramos a esta situación de un boom de exportaciones que prácticamente cambió totalmente la situación de reservas en Bolivia. Las reservas se fueron al cielo, el tipo de cambio no se vio muy afectado, pero súbitamente cae el tipo de las exportaciones y el régimen congela el tipo de cambio. El dólar es posiblemente uno de los precios más importantes en la economía. Y en este caso todavía tenemos un gobierno, un régimen que promete una industrialización por sustitución de importaciones, teniendo el dólar como el aspecto más barato que hay en Bolivia. O sea, el incentivo más grande para importar es pues cuando se tienen dólares baratos como los que tiene Bolivia. Y finalmente alguien incluso dijo que el tipo de cambio fijo era un patrimonio nacional. Y bueno, ahí tenemos el caso casi único, donde realmente se han acabado las reservas del Banco Central, deben estar bajo cero y estamos vendiendo el oro, etcétera, raspando la olla, interviniendo a la banca privada posiblemente también para conseguir más divisas.
etcétera. O sea que la verdad es que entre esos extremos, entre, vamos a decir, tener una dolarización y un cambio fijo totalmente subvaluado, pues no cabe duda de que es donde tenemos que estar. Y yo recuerdo en mi vida, en la vida política boliviana, cada devaluación era un trauma enorme, hasta que se normalizó el hecho de que el dólar tenía una fluctuación, digamos, permanente, llevada en el tiempo. Entonces, yo lo que veo que, considerando la proclividad al populismo, a la irresponsabilidad, a la indisciplina fiscal, a la indisciplina monetaria, etcétera, para nuestros países no cabe duda que la dolarización es una especie de seguro de vida, ¿no es cierto?, de estabilidad, y que ha dado evidentes muestras de buenos resultados. Gracias, Ronnie. Bueno, vamos a terminar ya el ciclo. Vamos a darles la última palabra en orden inverso a la presentación. Le voy a pedir primero a Simón Pachano, por favor. Adelante, Simón. No, nada más para agradecer a ustedes, Roberto, en general, a este café que siempre es un espacio de conversación muy provechoso. Gracias. Adelante entonces, don Emilio Ocampo, por favor, su participación. Sí, un par de comentarios haría. Primero, la evidencia indica todo lo contrario. La volatilidad de las tasas de crecimiento del PBI de las economías dolarizadas de América Latina es de las más bajas. Los países que tienen más volatilidad son países como la Argentina, como Venezuela, etc. Así que es un punto empírico, es fácilmente verificable. Segundo, en la Argentina la convertibilidad se la llevaron puesta los políticos. La convertibilidad feneció, si se quiere, por un problema político, no por un problema macroeconómico. Y como les decía, el impacto de la devaluación del real brasileño en el 99, comparado con las apreciaciones del tipo de cambio real que hemos tenido con nuestro Banco Central y con moneda propia, realmente no se pueden ni comparar. Así que, y creo que la dolarización es muy distinta, y creo que seguir pensando que una dolarización es simplemente un régimen de tipo de cambio fijo, pero bien fijo, es un error conceptual. La dolarización es un cambio de régimen monetario e institucional. Cambia todo. Seguir pensando en términos de los tipos de cambio oscurece más que aclara el problema. Así que les deseo mucha suerte en Bolivia, porque por lo que leo en los diarios la situación es complicada, pero como no tienen nada que envidiarnos a nosotros, acá realmente está complicadísimo el tema y estamos a punto de explotar. Así que, pero igualmente agradezco la invitación y espero que les resulte útil todo este espacio de reflexión. Muchas gracias, Emilio, y mucha suerte en el futuro inmediato a la Argentina. Doctor Mahuad, entonces le damos la palabra antes de concluir este evento. Me sumo a los agradecimientos de Simón y de Emilio. Creo que ha sido una conversación de muy buen nivel. Me siento muy contento de haber sido parte de ella. Sería mejor nuestro destino si analizáramos de esa manera los problemas en América Latina. Cerrando el círculo, creo que algunas cosas nos quedan claras para nosotros como grupo que hemos conversado hoy. Primero, empecé diciendo que Stanley Fischer dijo que era la receta correcta para el paciente correcto, en el momento correcto, la dolarización ecuatoriana. Y estamos concluyendo de la misma manera, me parece. Sirve para ciertos países con ciertos problemas en ciertos momentos. Y a cada país le corresponde definir si el hígado todavía tiene salidas con medicinas o si hay que sustituirlo. Es muy difícil decirle a otro país lo que tiene que hacer. Jamás se nos cruzaría por la cabeza hacer eso. Son solo elementos de juicio, ideas para pensar. Segundo, es evidente que toda economía necesita un ancla. Y suele ser la política monetaria. O sea, con buenos bancos centrales, manejando las cosas con criterio, eso es lo mejor que puede pasar. ¿Qué pasa cuando eso no es posible? ¿Qué pasa cuando esa ancla no está disponible? Que fue el caso de Ecuador. Tampoco la segunda ancla posible, que es la política fiscal, estaba
accesible. Es muy largo entrar en eso, pero no teníamos ninguna de las dos. ¿Cómo anclábamos al país? Solo nos quedaba la política cambiaria. Y la anclamos, pero además la dolarización es un ancla, es una columna. Tiene que venir acompañada de un montón de reformas. No es cuestión de decir, desde mañana opera el dólar y ya, por supuesto. Se han producido estos dos efectos que hay que subrayarlos, que ya se mencionaron. Primero que, y eso no estaba en nuestra cabeza cuando tomamos la decisión, pero se produce una división entre el sector público y el sector privado. Ecuador tiene un sector privado boyante, con índices de crecimiento, de exportaciones, etcétera, muy alto, y un problema serísimo en el sector público. La pregunta es, ¿cómo es así que semejante lío en el sector público no ha contaminado suficientemente al sector privado? Porque tenemos unos déficits terribles. La planilla mensual de salarios llegó a cero, tal vez todavía sea como 900 millones de dólares. Todo porque se infló y tuvimos un crowding out. Y entonces, a mí me ha gustado decir que la dolarización es un ser vivo. Entonces son muy buenas las preguntas sobre la posibilidad de que muera y el colapso que eso causaría. Porque como todo ser vivo, yo digo, puede morir por tres razones. Primero, porque le falta alimento. El alimento de una dolarización son los dólares. Si por alguna razón los dólares no entran, el sistema puede entrar en colapso. Y a mí me lo explicaron claramente. Me dijeron, si dolarizas, el presupuesto del Estado se convierte en un flujo de caja. No se puede gastar más de lo que ingresa. Y me acuerdo el ejemplo dramático. Si no tiene fondos el Palacio Presidencial para pagar la factura de la luz, tendrá que quedarse sin luz. Entonces, ese tipo de cosas sí produjeron un shock político de estos beneficios más allá de lo económico que mencionaba Simón, porque la gente se disciplinó sobre todo al comienzo. Entonces, se ha producido este efecto de ancla y este efecto de aislamiento. La segunda forma de muerte es por falta de oxígeno. Y si el Estado toma los dólares y los empieza a gastar él y no da espacio al sector privado, entonces nos faltaría aire para crecer, para progresar. Y el tercero es la falta de movimiento. Es otra razón por la que una persona muere. Si le atamos las manos, si no la dejamos actuar, si la matamos a regulaciones, otro de los efectos del gobierno de Correa, por supuesto, puede morir. Y se hicieron cosas que a mí me dejaron sorprendidos de ver que la dolarización de alguna manera, como un pedazo de balsa en el océano, lograba mantenerse a flote a pesar de todas las cosas que se hicieron para hundirlo. Yo soy abogado. Y cuando estudiábamos desde el primer curso de universidad, los estudiantes aspiran o a ejercer la profesión o a hacer carrera judicial. Y me hago cargo de la reacción que tendríamos si de pronto alguien nos dice, ¿saben qué? Sus sentencias son tan malas, abogados, que vamos a recurrir a un tribunal internacional para que dicte las sentencias que se apliquen en el Ecuador. Todos los abogados saltarían hasta el techo, protestarían a gritos, jamás lo aceptarían. ¿Qué pasa con las personas que estudian economía? En los primeros años aspiran o a practicar su profesión, o si quieren ingresar en el área macroeconómica, a trabajar en el Banco Central, en el Ministerio de Finanzas. Y de pronto al dolarizarse les está diciendo, ¿saben qué? Aquello para lo cual ustedes estudiaron y la ilusión que tenían de poder regular estas cosas, ya no hay. Entiendo perfectamente esa reacción, es que es lógica. Es lógica, por eso es una salida de última instancia cuando todo lo demás ha fallado. Pero cuidado, hemos llegado ya a la hora 25. Cuidado, el hígado ya no funciona. Cuidado, no hay posibilidades de que mejore. Y seguimos aferrados a eso sin abrirnos a otras opciones.
Hay muchas definiciones de conflicto. Una que a mí me gusta mucho dice que conflicto es la incapacidad de dejar ir a algo que ha muerto o que está en proceso de morir. Si nos aferramos a eso, hay ahí una definición de conflicto. Y por último, para cerrar, cuando veíamos cuáles eran las ubicaciones que tomaba la población ecuatoriana frente a la dolarización, veíamos varios grupos. Había un grupo de fanáticos a favor. Estos son las personas que creen que dolarizando se arreglan todos los problemas del mundo y basta con la famosa frase, entre comillas, decisión política. Lo que falta es decisión política. Hacen falta muchas cosas, además de decisión política. Como dije, estudios técnicos, etc. Estos son los fanáticos a favor. Pero también hay los fanáticos en contra. De ninguna manera dolarizar, bajo ningún aspecto. No me interesan las consideraciones. Hay un grupo central que yo llamaría un grupo de escépticos. Siguiendo a Santo Tomás, ver para creer. No me opongo, pero no me convenzo hasta que no veo los resultados. Es una posición muy racional. Y tal vez haya una cuarta, que era la que adoptó el gobierno ecuatoriano. Una posición práctica. De las opciones asequibles, me parece que es el adjetivo que utiliza Emilio. De las que están al alcance de la mano, de las que se pueden aplicar, que no están en la utopía, de entre las que puedo optar realmente en la práctica. Para nosotros la dolarización era esa. Entonces, como dolarizamos y fue bien, la mayoría de los escépticos se sumaron al grupo. Y los fanáticos a favor decían se demoraron y los fanáticos en contra decían se apresuraron. Pero eso forma parte de cualquier decisión en cualquier campo en la vida. Mil gracias por su invitación, mil gracias por su interés, mil gracias por sus opiniones y nos dejan algunas cosas para seguir pensando a futuro. Muchas gracias, doctor Mahuad, muchas gracias, Emilio Campo, muchas gracias a Simón Pachano también. Creo que ha sido un evento extraordinario